Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Qué tal están? Feliz noche, bienvenidos a Verdades Ocultas. Solo voy a hacer un cambio. ¿Cómo están? Don Frederick, ¿cómo está? Bienvenido a Verdades Ocultas. ¿Qué cuenta? Hello, ¿todo bien? Nuevamente por aquí de paseo por Colombia. Ya, ya está casi listo por viajar a Tegucigalpa, me estaba contando. Ahora sí está público. Casi. Mi padre, hoy les cuento, tocaba hacer programa con don Félix Goodman, pero don Félix Goodman anda paseando por Tegucigalpa. Lo han llevado no sé a dónde. Dijo, ando por un cerro muy lindo. Es una belleza Tegucigalpa, es una bendición de Dios, dijo don Félix. Me imagino que andará de Claro que les hablé tan Puerto mal que ahora todo les parece bonito. Recuerda que vas para Honduras. Recuerda que vas para Tegucigalpa. Mm, ah, ¿Para dónde va usted la otra semana, don Frederick? Digo, Eso. ¿y qué tal está esa ciudad? ¿A dónde va? No, está muy bien. Estamos listos para presentarles el tema de hoy. Este no es el tema de hoy. El que voy a presentar ahora no es el tema de hoy. Pero es un tema que hace días yo quería conversar con ustedes. Y bueno, le dije a Frederick que don Félix le va a cambiar el mismo tema porque no tiene sentido tocarlo si él no va a estar. Entonces, este es el tema de hoy. Se llama ¿Qué es el reino de Dios? Obviamente, este tema tiene diferentes derivaciones, si le podemos llamar de alguna manera, ¿no? En cuanto a su concepto, hay una información general, pero esta se deriva tanto en algo que podríamos llamarlo desde el sentido espiritual o místico y también desde aquello que ya tiene que ver con una localización y también con una materialización dentro de un sistema social, si cabe el término, ah, o de ordenamiento, de jerarquía y de un orden, por llamarlo, ¿qué puedo decir yo? ¿Social, político? Podría caber el término. Pero bien, vamos a ir viendo esto en el desarrollo del programa. Así que bienvenidos a Verdades Ocultas en este lunes y ya contentos de poder acompañarles con ustedes. ¿Está todo bien con nosotros, don Frederick? Que lo miro que la imagen está congelada. Ahí Congelado estamos. estaba Ok, yo. ok, perfecto. Arranquemos entonces, Frederick, porque de las cosas más esenciales es entender, sin duda alguna, el significado, lo que simboliza para cada uno de nosotros. O sea, hablando de la parte interna. Pero no sé si quieres, si quieres que comencemos por algo en específico o me dejas que yo vaya desarrollando los puntos, como tú quieras. Dime, ¿quieres que yo empiece a No, desarrollar? dale pues, Ok, perfecto. Ok, para que esto no me regañe. bien. Comencemos desde el origen de las cosas. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Cuando en las iglesias o cuando las personas, ayer que estaba hablando específicamente con mi sobrina, hablando sobre el tema de la vida después de la muerte, la resurrección de los muertos y todas estas cosas que son sumamente importantes para que el corazón sepa, entienda. Siempre es ese término, vamos a estar frente a Dios, vamos a ir donde Dios, vamos a ir al reino de Dios. Entonces, siempre estamos como viendo una posición en físico, ¿no? Un lugar en específico. Pero también nos encontramos otras cosmovisiones que nos hablan de algo que parece que tiene que ver más con características del interior del hombre. Por ejemplo, vemos a un Tomás Dídimo, o mejor dicho, el Evangelio de Tomás, que nos dice que el reino de Dios está adentro y está afuera. Mira qué interesante como lo dice, adentro y afuera, ¿verdad? Está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Entonces creo que es un buen inicio para arrancar
esta descripción ya el Evangelio de Tomás lo dice claro. Es algo que está dentro de nosotros y algo que está fuera de vosotros. Comencemos con las cuestiones externas para luego irnos para cerrar con broche de oro, que es lo interno, lo más lindo, sin duda. También visualizar lo externo es precioso, pero el mensaje central para que sea bien calado al corazón, dejemos lo interno para más adelante. Cuando Tomás Dídimo habla de que el reino de Dios también está fuera de vosotros, podemos entender, Frederick, que está hablando de algo específico, de algo, de un lugar, pero aparte de un lugar, ¿qué nos está hablando? ¿De un ordenamiento? ¿De un sistema jurídico donde hay leyes, donde hay, es decir, un reino como lo tenemos visualizado nosotros en nuestra mente, donde hay un rey, donde este rey tiene su organigrama o jerarquía, donde este rey tiene a su pueblo, donde este rey tiene una serie de leyes, una serie de ordenanzas, una serie de estamentos que sirven como parte de un funcionamiento social. Entonces, ¿crees tú que Tomás Dídimo, cuando nos dice está fuera de vosotros, podemos pensar también que el reino de Dios es un lugar, es algo que tiene que ver con un punto físico, que es algo que también tiene que ver con un punto cuando hablamos de que el reino de Dios estará aquí en la tierra, está hablando también de un sistema de legislación? ¿Cómo lo planteas? Pues primero que al decir reino de los cielos, está hablando en plural, no está diciendo reino del cielo. Entonces, al hablar de plural, está hablando, definiendo que hay muchos lugares. Si no, ojo, estaría diciendo reino del cielo, entendiéndose que fuese algo abstracto o lo que fuera. Entonces, al decir reino de los cielos, quiere decir que tampoco está diciendo reinos de los cielos, sino reino, en plural, reino de los cielos. Entonces, se trata de una estructura que a su vez abarca o engloba una serie de cielos, pero en ninguna parte se ha entrado en énfasis sobre en qué consisten esos cielos o en qué consiste al menos alguno de ellos. Y ¿Sí? fíjate que te Creo que interrumpo muchas ahí personas en no algo, paran a pensar porque en eso. sí, perdóname porque ese punto que haces es sumamente importante, pero antes de eso me parece que hay que rebanar o pulir otro aspecto. Yo le puse el título El reino de Dios, pero tú vienes y ya nos estás mostrando otro concepto o otro nombre, por llamarlo de alguna manera, y no dice reino de Dios, sino que dice reino de los cielos. ¿Hay alguna diferencia entre nombrar reino de Dios y reino de los cielos? O, es decir, en cuanto a conceptualización y en cuanto a lo textual de la palabra como tal, ahí tenemos que hacer alguna diferenciación o está algo integrado. Comencemos por aquí, antes de ese segundo punto que me parece fenomenal, la observación de, ok, planteémonos ahora, ¿por qué el reino de los cielos? Adelante. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia estriba en lo que quieres dar a entender. Voy a quitar el cerdito ese de fondo que no me cae bien. El, al decir cielos, tenemos un plural. ¿Sí? Un reino que abarca muchos cielos. Eso es lo que hay que pensar. No estoy diciendo ni reino del cielo, ni reinos de los, sino hay un reino, una estructura que incorpora diversos cielos. Ahora, está diciendo, estamos también utilizando la palabra o la frase reino de Dios, De Dios. pero hay que acordarse que eso es una definición en castellano. En hebreo es Malhut a Elohim, ¿sí? Entonces, Elohim es un plural. A Elohim entonces es reino de los dioses, ¿bien? Entonces, ambas cosas hay que entenderlas desde el mismo punto de vista. Los cielos están regidos por dioses, pero no desde el punto de vista de cómo, digamos, el Islam o el cristianismo entiende el concepto de dioses, porque cuando dice dioses, ellos se piensan que el dios hebreo está pugnando con otros o que uno trata de darle una patada a un lado y ponerlo ahí en igualdad de condiciones que otros dioses, pero que no se trata de eso, sino que la palabra Dios se refiere a una estirpe, ¿sí? Una estirpe, así como decimos la humanidad, se refiere uno a la estirpe humana, que no está dejando a un lado ni al mundo animal ni al mundo vegetal, simplemente se está hablando específicamente
de la raza humana. Entonces, lo mismo la raza de los dioses, que no tiene nada que ver con estatuas ni con ídolos, se refiere estrictamente a una raza. Entonces, hay estructuras que están en ciertos lugares. Cuando Tomás, bueno, no lo dice Tomás, Tomás lo escribe. Cuando Jesús le dice a los discípulos, y lo escribe Tomás, el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros, uno debería pensar, ¿cómo se supone que un reino va a estar dentro de mí? Dice, está fuera de vosotros. ¿En dónde está? ¿En qué parte? Si es una estructura. Entonces primero lo que está dando a entender es que ustedes hacen parte de esa estructura. Ustedes hacen parte de ese reino. Pero ocurre que se puede entender que hay una división de secciones, como estaba diciendo. Si uno ubica el reino de los cielos, diría, este cielo y este cielo y este cielo. Ahora cojamos este cielo y hacemos una partición. En este cielo habría diversos mundos. En este en concreto, digamos que por X condiciones o X circunstancias se le aísla, digamos que por determinadas circunstancias. Acuérdense cuando uno hablaba de cuarentena y todavía pues en algunos sitios se sigue hablando de cuarentena o cuarentenas puntuales, hay un aislamiento, ¿sí? Porque se supone que el que está dentro no se ve afectado por lo que hay fuera o lo que hay fuera no se ve afectado por lo que hay dentro que estuviese contaminado por algo. Es una cuarentena. Entonces, independientemente de que cuarentena se refiere a 40, ¿sí? El planeta Tierra, por determinadas razones, no por el planeta en sí, sino por sus pobladores, está en una especie de cuarentena a razón de ciertas cuestiones que tienen que ver con otras tierras. Porque la Biblia habla de Aretz, ¿sí? En el Génesis dice, y fue y creó los cielos, no dice el cielo, los cielos. Y dice, Be'et Haaretz, dice, y la Haaretz. Entonces interpretan o traducen que Haaretz es tierra en el sentido singular. Pero Haaretz en sí no tiene que estarse refiriendo a un planeta. Haaretz se refiere a la materia. Entonces lo que se está refiriendo es que crea lo que no es material y su reino, y lo que es material y su reino. Porque si nosotros vamos a Marte, Marte no es de gas, ¿sí? Nosotros vamos a Mercurio y no es de gas. También ahí hay muchos de los elementos que hay en la Tierra. Y si uno tuviese el equipo adecuado, podría caminar en Mercurio. Si uno tuviese el equipo adecuado, podría caminar en Marte. Entonces, son también parte de Ares, del concepto Ares, pero no se refiere a que sean parte de nuestro planeta. Bien, entonces, hay lugares que están gobernados por otros y los que están por encima es donde están las jerarquías superiores, por así llamarlas. Los que están por debajo están en un proceso de crecimiento. Entonces se podría decir que mientras están en ese proceso de crecimiento, la interacción con Elohim, como se le quiera traducir, va a depender de las capacidades de conciencia de las personas. Lo podríamos ver como cuando los fotógrafos de National Geographic van a ciertos lugares, o no National Geographic, puede ser de cualquier otra organización, van a ciertos lugares y toman fotografías. Ellos no pueden intervenir, aunque vean un niño muriéndose de hambre, ellos tienen una licencia, un permiso para ir a sacar fotografías, aunque le quieran dar de comer, mañana se vaya, igual se va a morir de hambre. Pueden ver animales procreando o matándose o lo que sea, ellos su única función es sacar fotografías. Eso es lo que les da también cierta inmunidad, ¿no? El hecho de que ellos no están ahí para intervenir, sino para sacar fotos. Entonces ellos no intervienen y a esos animales les pasan por encima o les mueven la cámara y ellos simplemente están ahí para dar una información a quienes están fuera de lo que ocurre ahí. Animales o en asuntos de guerra, sacar fotos de asuntos de guerra. Entonces, o filmar video. Entonces, no intervienen. Eso ocurre también cuando van a ciertas tribus. Pero cuando ya vemos que ellos interactúan con las tribus es porque ya hay una capacidad de conciencia en las personas con las que se está interviniendo que permite que haya un diálogo o hay un traductor que habla con ellos. Entonces ya hay una comprensión, ellos se sientan y comen lo que ellos comen, aprenden de su cultura, pero porque allá hay un nivel de conciencia. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. Dependiendo del proceso en el que está, ha habido épocas en las que se ha intentado entablar conversación. No ha sido muy exitoso en la mayoría de los casos y siempre se ha tenido que mantener cierta distancia. Es tan simple como una tribu indígena que no está en capacidad todavía de
interactuar con ciertas personas que vienen de regiones lejanas. Entonces ellos, los que vienen, si son prudentes, se mantienen a la distancia. Los indígenas saben que están ahí, pero ellos no se acercan a ver quiénes son estos y aquellos tampoco se meten ni se acercan al clan. Ellos saben que hay alguien ahí y los analizan y los observan y con el tiempo irán tratando de acercarse para saber quiénes son ellos. Entonces lo que observamos es que en función de la capacidad de conciencia, pues puede haber una intervención o no. Ok. Bien, vamos a interactuar con mensajes para ir al siguiente punto. Dice, y este va a ser para un tema más adelante, metalero. ¿Cómo será el reino milenial? ¿Qué papel jugaremos nosotros ahí? Es un tema pendiente. Ese es un tema pendiente porque es para desarrollo de todo un programa. Johanan dice, en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, Jesús le dice que solo el que nace de agua y espíritu, solo el que nace de agua y espíritu puede entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Después le da la característica del espíritu que solo lo puedes oír en el ahora, pero ignoramos el origen y el destino. ¿Qué significa que así es todo el que nace del espíritu? No sé si entendiste. Sí, se trata de renacer. ¿Renacer? ¿Qué significa renacer? Justo ayer una de las clases que estaba dando, hablaba sobre el significado del fénix, o el Venu, como la llamaban los egipcios. ¿Qué hace cuál es el simbolismo del ave fénix? Él está en un proceso de maduración, de aprendizaje. Cuando ya ha terminado su experiencia, él se consume. Se consume y queda un huevo. El huevo eclosiona, vuelve a ser un ave. Cuando llega su momento, se consume. Lo que nos quiere enseñar el mitologema acá es que la identificación con el fénix es el trascender. Cuando la conciencia llega a cierto punto, trasciende, ya no necesita ese vehículo corporal, vuelve y empieza, eclosiona, vuelve a nacer, vuelve otra vez. Cuando ya esté en su punto tope, De cuando ya perfeccionamiento. digamos que el cuerpo, sí, o cuando el cuerpo ya no da las prestaciones que él necesita, o sea, cuando su tiempo ya no hay mucho más que puedas aprender en esa encarnación, necesitas Bueno, seguir. Ahí ese se mata el teléfono pobre necesita... teléfono. sí, era un ejemplo que quería dar, me imagino. No, Otra está vez. rebelde. Dos Sí, veces entonces el el ave fénix. teléfono, claro, el teléfono muere y renace. Entonces, ese es un proceso también similar a lo que es morir y volver a vivir. Cuando se dice, porque hay otras partes donde dice que hay diferentes bautizos, ¿sí? Hay un bautizo en agua, un bautizo en fuego, todas estas cosas tienen que ver con el cambio interior y el deseo de superación. Al decir, naces del agua, naces del espíritu o naces del fuego, tiene que ver con el significado arquetípico que tiene. El agua es la experiencia que tenemos en la materia. El espíritu es la experiencia que tenemos con nuestro autoconocimiento, la experiencia que tenemos buscando lo trascendente. Y el fuego es la experiencia que tenemos en la trascendencia o el despertar de conciencia. Entonces, es un proceso, ¿sí? Es un proceso en el que el ser va adquiriendo conciencia y va superándose. Lógico, cuando el diálogo entre Nicodemo y Jesús, ahí falta muchísimo texto, hemos hablado ya de eso, porque hablaba más, hace El falta una Evangelio de los información, 12, el Evangelio de los 12 lo que amplía más, ¿te claro, es el acuerdas? proceso de las encarnaciones que son necesarias para que el ser trascienda, o sea, 80, 90, 100 años no es suficiente para que un alma aprenda todas las cosas que necesita, porque incluso las circunstancias no se lo permiten. Un solo cuerpo que tenga, si encarnó como hombre o encarnó como mujer, solo puede aprender eso como hombre o como mujer, no va a aprender como mujer lo que aprende como hombre y viceversa. Si nace en una raza, solo aprenderá lo de esa raza. Si aprende en un país y no viajó mucho, solo conocerá lo de ahí. Si fue pobre, solo sabe lo de pobre. Si fue rico, solo de rico. Entonces, no es suficiente ni en el tiempo ni en las experiencias para eso. Entonces, el proceso es de crecimiento, pero bienaventurado, o sea, bien por el que consigue tomar del tiempo de esa encarnación y dedicarlo a encontrar el reino de los cielos dentro de sí mismo. Comprender, pues, que es parte de una estructura del universo. Bienaventurado porque lo hace, porque entonces adelanta camino y no necesita Ok. estar repitiendo escuela. Pasemos a otra. Solo voy a responder esto al metalero. Le voy a pedir algo a mi hermano a las preguntas, si quiere
hacerlas, está bien, pero dentro del tema, porque si nos hace preguntas de cosas que no están De directamente anuncio. ligadas al tema, no vamos a poder evacuar ni desarrollar el tema. Así que perdone, ¿verdad? Pero bueno, eh, no podemos responder esa pregunta, pero vamos a perder. El padre puso, dice Andri, el padre puso su morada en el hijo y el hijo en el padre. Esto es el reino de los cielos. Evangelio de Felipe, verso 96, texto copto en Ahamadi, Egipto. ¿Qué significa este verso? ¿Qué significa eso de poner moradas? Dejamos este verso para más adelante y usándolo como conclusión, porque si no también ya dejaríamos de tocar los detalles que necesitamos ir tocando en cada aspecto. ¿Te parece? Como quieras. O sea, la pregunta viene a colación, pero si la quieres poner en otro momento, o sea, de la temática, lo ponemos. Sí, porque si no muchas veces creo que vamos a redundar. Pero bien, ok, vamos en este particular. Regresemos acá. Bien, voy a quitar eso del perrito ahorita que está ahí ladrando. Ok, retomemos entonces. Vamos a utilizar este verso como base. El reino de los cielos está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Entonces, para ir concluyendo, cuando quiero que hagas que profundices más en la definición, tanto en la palabra hebrea de cielos, como puede aparecer en algunos textos, para darnos a entender, para abrirnos más y tener el sustento de la lengua, que significa muchas veces cuando se utiliza la palabra cielos. Porque hoy, gracias a los avances y gracias realmente a la información que ya está fluyendo, para algunos todavía les es difícil entender el concepto o no entenderlo, sino que la idea de que hay diferentes universos, sí, que no solo es un universo, ¿verdad? Que realmente son multiversos, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a cielos, se refiere a alguna fragmentación como un mapa que está dividido, por ejemplo, el mapa de Honduras, que está dividido por departamentos, por municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Digámoslo así que digámoslo así que el cielo, cuando habla de los cielos, es una fragmentación que te puede estar hablando de ciertos sectores como, no sé, tal vez una división por galaxias, o te está hablando de límites entre planeta y planeta, o te está hablando del espacio en general, o te está hablando de multiversos. ¿Cómo entender esto según el significado de los diferentes significados porque nosotros en español solamente recibimos reino de los cielos, pero ciertamente en el hebreo tienen palabras específicas, ¿verdad? Cuando utilizan esto y que en español solamente se traducen como cielos, ¿verdad? Háblanos un poquito de esto para poder entender, siguiendo con el concepto este y finiquitar esta parte. Adelante. Es importante que tengamos en consideración que la palabra cielos, en hebreo shamaim, es la estructuración de ciertas palabras, como es, por ejemplo, la letra shin, relacionada con el fuego o la conciencia, la letra mem, que está relacionada con el agua, ¿sí? Y con la multiplicidad, lo que es la materia. Entonces tenemos fuego, tenemos materia, pero materia desde el punto de vista de lo que podemos entender como el agua, porque el agua es la base de la materia desde el punto de vista metafísico. Entonces tenemos Shem, ¿sí? O Sham. Shem, si lo leemos como Shem, es identidad o destino. De ahí que viene la palabra nombre. También podemos pronunciarlo como Sham, que es allá, ¿sí? Allá. ¿Hacia dónde? No sé, donde sea que quiera señalar. Después vuelve a aparecer la palabra M, perdón, la letra M y la letra I y la letra M otra vez, que es mime, significa agua, ¿sí? Mime, porque de hecho significa aguas, porque la palabra agua es prácticamente nunca se utiliza esa palabra. No quiere decir que no la puedas utilizar, pero prácticamente nunca se utiliza. De hecho, en la Biblia tampoco aparece mai, pero nunca se utiliza. Entonces, el agua en sí, la palabra en hebreo siempre va a ser plural, aguas. Siempre se va a utilizar como la palabra plural. Mientras cielos podría en alguna ocasión utilizarse en singular, y de hecho hay algunos casos que se utilizan. Por lo regular, entonces, cielos y aguas casi siempre son plurales en el hebreo. Entonces,
cuando nosotros cogemos esta palabra, Shamaim, podemos sacar muchos significados entre los cuales nos está diciendo que hay existencia allá arriba, que hay consistencia de materia y que también hay un propósito y hay un rol en esos lugares. Podemos profundizar mucho sobre esto, pero para resumirlo de una manera que pueda ser entendible, cuando uno escucha Shamaim en hebreo, no te está diciendo necesariamente que sea un lugar abstracto, como existe en el dogma o en la cosmovisión católica, que se adaptó a la mayoría de visiones protestantes, ¿no? Y su rama. En realidad lo que te está diciendo es que hay toda una realidad más allá, ¿sí? Y esa realidad puede ser trascendental en lo que respecta a la materia o puede ser tan material como es nuestro propio planeta. Dicho de otra manera, es como si hablásemos del espacio profundo, mundos que hay allá, galaxias que hay allá, razas que hay allá, existencias que hay allá. En otras palabras, somos parte de una estructura, ¿sí? De un concierto del universo, de una jerarquía, de un engranaje. Ahora, ¿por qué entonces se dice cielos y se diferencia la palabra tierra? Pues porque el propio ser se ha acostumbrado a sentirse inferior y separado. Ahí viene el concepto de la separación, de el concepto del ich, el yo estoy, o el ego, estoy separado. En realidad no estamos separados. Lo que estaba tratando Jesús de decir y que lo esboza Tomás es, en realidad, el planeta Tierra es parte de la estructura de esos cielos. La Tierra tiene sus propios cielos. Tiene su primer cielo que colinda con el puente, que es su borde, lo que llamaban los persas el puente Sinvat, ¿sí? Entonces tiene eso. Los nórdicos lo llamaban el puente Bifrost. Si han visto las películas de Thor, ahí se menciona. ¿Tiene el Entonces qué? tiene ese ¿Tiene el primer qué, cielo. perdón? El primer Repite esa cielo. parte. Ajá, repítela. Primer cielo. El primer cielo de la Tierra, Sí, pero ¿sí? lo que habla del Que puente, está más allá. el Que en la puente cultura de... nórdica, Bifrost. Si Ujú. alguna vez vieron las películas de Thor, se habla del Sí, el aleluya, puente amén, Bifrost, amén. ¿sí? Que habla del puente del arco iris. Todo este Estaba concepto, viendo, que en la ujú, persa se le llama el puente Sinbad. Eso es y- un campo dimensional desde el ajá, cual se cambia la dimensionalidad del borde de la Tierra hacia lo que está afuera. O sea, eso es tan grande que incorpora la Luna. O sea, la Luna está dentro de ese perímetro tan grande que es más grande que la magnetosfera, ¿sí? Que el puente Van Allen, perdón, sí, el cinturón de Van Allen, todas esas cosas. Todo eso ahí es un campo dimensional. Ese es el primer cielo de la Tierra. Luego está el segundo, que está dentro de lo que el OASPE llama el Toussaint, que es la espiral del sistema solar, cómo se va desplazando, y así sucesivamente. Hay muchos conceptos. Entonces, cada cielo tiene sus diversos raquia o sus diversas secciones donde están exacto. sus mundos, ¿sí? Entonces Pero tenemos mundo, perdón, tenemos entonces dos conceptos, raquía y shamaín. Raquía uh-huh, se refiere a lo que te decía, a algo que está seccionado, como te decía el ejemplo de los mapas. Y a shamaín ya es la definición que nos da la idea de algo material, de algo que todos estamos inmersos en ese océano, en ese mar común, ¿verdad? Que también lo dice el Apocalipsis, que ese mar son muchas naciones, muchas lenguas, ¿verdad? Entonces, tenemos estos dos conceptos. El concepto de mar que nos está emulando o llevando a nuestra mente a entender que el universo es como un océano donde todos estamos conectados, porque en un océano todo está conectado, ¿no? Y tenemos la parte raquía, que ya es la segmentación o la estructuración geográfica, por llamarlo de alguna manera, que de ahí tendría sentido porque la Biblia, ¿verdad? Tiene bastantes referencias geográficas, ¿no? Norte, sur, este y oeste, que nosotros siempre pensamos que es la Tierra, pero no, se está refiriéndose a puntos que tienen que ver con la posición de la Tierra en el cosmos y lo que está, no sé, direccionando. En este sentido, podemos entenderlo así. sí, yo diría que es que son palabras que se pueden utilizar para diferentes objetivos. Por ejemplo, en Ok. nuestro propio idioma tenemos una palabra que tiene varias acepciones, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, en el caso de raquia, podemos utilizarla para referirnos a la atmósfera, ¿sí? Ah,
Bien. Raquía también podemos, porque raquía viene de la palabra rec, que suele ser vacío, en el sentido de que aparentemente no hay nada. Entonces es un espacio entre una cosa y otra. Ujú. Por ejemplo, para nosotros la bóveda del firmamento puede ser una raquía. Sabemos que tiene un término del O3, ¿no? De lo que es ¿cómo se llama? El ozono, ¿sí? El término del ozono. Entonces, eso ahí es una especie de vacío, aunque en realidad no es vacío, es gas. Pero es un marco, Es un ¿sí? espacio, o Un sea, hay espacio. una distancia donde lo que hay Eso es un es espacio. un espacio. Cuando me refiero a espacio, por ejemplo, Eso es un espacio. Entonces, por, por decir algo, perdón, estamos acá de la superficie de la Tierra hacia la circunferencia, todo eso, de aquí, de este punto A a este punto B, todo esto se llama espacio. Esto es un espacio. De aquí a aquí no hay claro, nada, lo hasta la que hay es aire, ¿no? estratosfera, todos esos Mm, espacios de la estratosfera, podríamos, exacto, podríamos llamarlo una raquía. Pero ojo, también la raquía podría ser un equivalente a, por ejemplo, a lo que los hindú, o sea, en la cultura Vedanta se llamaban los loka, no loca de que está loca, loca, que son, ellos lo llamaban como reino o cielo o firmamento o lo que sea, que es una especie de espacio o plano de realidad. Entonces podemos decir que los planos de realidad también pueden ser definidos como raquia. ¿Sí? Las dimensiones podrían ser definidos como shamaim. Entonces, hay que comprender que hoy día tenemos un vocabulario más rico, más extenso. más Ujú. amplio, y a medida que avanza la ciencia, podemos inventar palabras nuevas para el caso. En la antigüedad no había un vocabulario, si es que por alguna razón tuviese una revelación, no tenían manera ni de explicar lo que estaban viendo. No les era posible. No tenían las palabras y no tenían la comprensión para poder decir, eso que estoy viendo es tal cosa. Por ejemplo, entre Ah, planeta y perdón, y planeta, ajá, otra sí. cosa que es ahí, ok, te me adelantaste, que entre planeta y planeta también hay un vacío. Eso también puede ser raquía. Las órbitas de los planetas podrían también ser raquía, ¿sí? Porque de hecho, no me acuerdo cuál es exactamente, o uno o varios manuscritos, no sé si es la visión de Sofonías o de Esdras o una de las de Enoch, o varios de estas, que cuentan que había una especie de cielo, y cuando le explican las dimensiones para Sagnas, o sea, las dimensiones, él explica qué es la distancia que hay desde la Tierra al Sol, o sea, una UA, una unidad Mm, astronómica. Por lo que oh. venimos a ver es que en sus términos, esas palabras eran utilizadas de forma genérica, pero tiene muchas acepciones para referirse a dimensiones, planos de realidad o órbitas o lo que sea, que, o sea, sería la manera de poder explicar eso. Hoy día, a lo mejor con la ciencia podemos decir, no, pues esas palabras se quedaron obsoletas. Es una palabra para definir muchas cosas. Hoy día decimos atmósfera, firmamento, órbita, etcétera, unidad astronómica, dimensiones, planos. Años luz para referirnos a distancia. Podría ser, incluso. O sea, no, me refiero a los términos que tenemos. Hoy hablamos para Pero sí, denominar distancia. exacto, pero esos se incluyen como raquia. Desde mi punto de vista, mi Claro, claro, interpretación tiene es que que ver, podrían ser claro. acepciones a raquia, Ujú. pero no acepciones a la palabra shamaim, porque shamaim, como lo entiendo yo, es una estructura que cubre tanto el mundo material como el no material, o sea, son dimensiones superiores que incorporan mundos físicos, como en el OASPE cuando se habla de los mundos celestiales o mundos etéricos que están fijos en la realidad espiritual o etérica, y los mundos físicos pasan al lado de ellos, pero no es posible verlos. Puede que algún día, con una tecnología avanzada, se pueda interpretar que la energía oscura o materia oscura es de la que están compuestos esos mundos y solamente pueden ser perceptibles cuando el nivel de conciencia de un ser vibre en la misma sintonía. Eh, Y esos serían posiblemente reinos que son parte de lo que podríamos llamar Shamaim. Miren, mis hermanos, de verdad les voy a decir esto. De verdad, y no lo hago en ánimo de ser egocéntrico, pero den gracias a Dios que tienen la oportunidad de ver estos programas. Y ahora les digo por qué. Hoy estaba viendo una información, no sé si tú te recuerdas del Dr. Greer. eh, hay un documental buenísimo en Netflix que se llama Unacknowledged. Es un doctor que fue parte de un grupo de científicos, miembros de la NASA, donde
ellos desarrollaron tecnología inversa de las naves espaciales, ¿verdad? Que se han encontrado. Entonces, han desarrollado tecnología inversa. Ahora bien, en esta información que yo veía el día de hoy, decían que él estaba denunciando. Mira qué interesante esto. Él sale denunciando lo del proyecto Blue Beam. Estamos hablando de una persona, o de una fuente que ha estado involucrada en el gobierno norteamericano. No recuerdo el nombre de Dr. Greer, algo así creo que se llama él. Pueden buscar el documental de On Acknowledge ahí en Steven, Netflix. Stephen Greer. Steven, Greer o sí, Green, no, Greer. Greer. él es el fundador, algo así, puede que sea, es un tipo, bueno, alto, piel blanca, Pues calvo, algo así, que sí, la creo que es verdad el que sí, fundador si ya quieres definir las características Exopolítica, físicas, sí, si quieres definir muy características, sí, guapo, sí, sí, ten cuidado, creo que es ojo. el fundador de Exopolítica, Steven Sí, Greer. correcto, correcto. Entonces Stephen Greer hace una denuncia bastante ah, alarmante para los que todavía no conocen del tema. Y aquí es donde yo les digo, den gracias a Dios. Porque dice Stephen Greer lo que nosotros hace tiempo y lo que tú hace años lo dijiste por primera vez en los primeros programas que hacíamos de verdades ocultas. Hay un plan para falsificar una falsa bandera, una falsa invasión extraterrestre. Hay un plan que es parte del proyecto Blue Beam y es lo que estaba diciendo el doctor Stephen Greer. Lo acaba de decir. Ojo, decía, hay un plan para hacernos creer que nos van a invadir y que vienen los malos porque hay una idea de querer primero. Miren cómo son. El primer plan es que nosotros todo lo que pensemos, y siempre ha sido así en las películas, tú lo has dicho, todo lo que pensemos en extraterrestre lo veamos en negativo. Uno. Luego la segunda fase es, van a falsificar, van a hacer esa falsa bandera, van a falsificar esa invasión extraterrestre, tienen ya la tecnología, ya han desarrollado naves espaciales haciendo tecnología inversa, ¿sí? Y con todo el proyecto de holografía del proyecto Blue Beam, van a recrear todo eso y nos van a asustar diciendo que los extraterrestres son malos, para más adelante decirnos que van a venir otros extraterrestres y nos van a decir, no, no todos son malos, también habemos buenos y queremos ayudarles. Y esos buenos son realmente los malos. Entonces, a donde quiero llegar yo es, ¿por qué es importante estos temas y asociarlos con esto? Porque cuando nosotros hablamos del reino de Dios, y ya podemos decirlo de manera abierta después de todo lo que Frederick viene comentando, luego pongo la- el- el texto de Andri García, porque tiene que ver con esto que voy a decir ahora. Eh, Podemos decirlo ya de manera clara. Cuando dice que el reino de los cielos está dentro de ti y está fuera, en este momento estamos viendo el concepto de fuera. Entonces, cuando habla de fuera, para decirlo de manera clara, concisa, resumida, es que existen otros planetas, otras personas, otras civilizaciones, grupos de personas, grupos de conciencias, grupos de seres, ¿sí? Que tienen gobiernos, que tienen toda una estructura social, pero es una estructura en la cual se rigen los principios de santidad. Sí, así como la Tierra va a llegar a esa era milenial, a ese reino del Cristo, a ese gobierno del Cristo, ya existen otros planetas, otros planos de realidad, otras dimensiones, otros universos, donde hay conciencias, personas en esas realidades viviendo como vivimos nosotros en sociedades y de diferentes maneras, donde se rigen por los principios más elevados de conciencia y espiritualidad. Eso es lo que significa el reino de los cielos está fuera de vosotros. Eso es lo que significa. Hay gobiernos. Entonces, porque aquí es donde viene, porque nosotros siempre hemos pensado, Frederick, ¿verdad? O sea, como a nosotros nunca nos han ilustrado de estas cosas, y ahora, y aquí es donde yo les decía, denle gracias a Dios, ¿saben por qué? Porque tienen la oportunidad de escuchar esta información por dos personas
que se rindieron a Jesucristo. Y con el mensaje de Jesucristo les estamos hablando. ¿Sí? Y conectando con todo el mensaje de Jesucristo. Entonces, denle gracias a Dios, porque esta información, sí, el mundo la va a recibir a través de la oscuridad y tergiversada. Y muchos cristianos que no quieren oír esto van a ser confundidos, van a ser engañados. Pero hoy usted la puede escuchar de gente que es seguidora de Jesucristo. El reino de los cielos se refiere a civilizaciones donde hay regentes, donde hay reyes, donde hay dioses gobernando, dioses en el solo, en unidos al concierto, al unísono de lo que significa tener un gobierno de santidad, un gobierno bajo lo que nosotros llamamos gobierno de Dios, que ya vamos a ver cuáles son esas características, que es el segundo aspecto de esto, y que ya Andri García nos ayuda a adelantar, pero yo quiero dejarlo bien claro esto. Sí, quiero dejarlo bien claro. Frederick decía algo importante al inicio del programa. Hoy la Tierra está en una especie de cuarentena. Y nosotros podemos ver que más o menos por aquí se refiere de alguna manera a lo que ya nos dicen los textos con la caída de Lucifer y todo esto ya, o sea, desde aquí podemos rastrear e ir entendiendo, e ir construyendo de que la Tierra está como en una especie de cuarentena. Estamos en un proceso de liberación planetaria y la Tierra está por entrar al concierto armónico. La Tierra va a pasar a ser uno más de los planetas que está en una sociedad avanzada espiritualmente como le están los otros planetas. Así como nosotros hablamos de países tercermundistas, digamos que la Tierra es un planeta tercerplanetista, por darle algún término. Entonces, la Tierra, cuando se habla de trascendencia, se habla del regreso de Jesús, del reino milenial, estamos hablando de la transición que va a sufrir el planeta para nuevamente ser insertada, insertarse al concierto de los planetas donde se habla el lenguaje del reino de los cielos. Y dice André García en este texto, el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. También dice el reino, podemos verlo como la manera en que se gobierna en esos mundos altos donde se destaca la paz, la justicia y amor. En el rezo del Padre Nuestro estamos implorando que este mundo y su gente se comporte como aquellos que viven en el cielo y sus habitantes. ¿Qué mejor manera de resumirlo, Andri? Claro que sí, pero me gustaría que tú le respondas con tus palabras a Andri esto, pero antes, si puedes decirle a la gente esto que venía diciendo yo y que traté de resumirlo y decirlo de la forma más clara y del lenguaje más desnudo posible, si es esto realmente lo que estamos hablando, Frederick Goodman. En gran medida sí, es que el planeta Tierra es parte de una estructura de gobiernos. O sea, el hecho de que haya una isla que le pertenece a una nación, pero por X razón haya tenido un embargo como ocurrido con Cuba, otros lugares, y hay un cierre, o como Venezuela, y hay un cierre, o sea, de lo que es el comercio internacional o lo que sea, no significa que deje de ser parte de esa nación. El planeta Tierra es parte de una estructura gubernamental. De planetas. O sea, Externa. hablemos claros. Sí, pero hablemos Sí, así. sí, exacto. Es como una especie de ONU. Imaginemos que la galaxia tiene una especie de ONU. Cada representante es un Eloah de cada uno de esos mundos que están Un sometidos dios. a sus Rakiá y sus Shamaim, etc. Un Una dios, un especie de Eloa, un dios, dios. o llamémoslo dios inferior para que no se Un confundan rey, con un el concepto regente. de Dios de todos los dioses. Sí, por eso dice yo soy Dios de dioses. Entonces, él está por encima para que nadie se vaya a escandalizar. Es que están hablando de dioses. Están dejando a Dios de un lado. Dios no. El uno, que está por encima de todas las cosas. Él es ajeno a toda la raza de los dioses, para que no lo confunda. Más bien, se ha confundido al llamar al uno Dios, porque él no es un Dios. Él está por encima de los dioses. Entonces, dentro de esa estructura que sea una especie de ONU,
hay una especie de país que no ha ido a la ONU en mucho tiempo. Entonces, su situación es compleja por X y Y razones. También hay otros planetas que están en esa situación. Entonces, pero en cánones distintos. Por ejemplo, no tienen el problema que tenemos nosotros de la servidumbre de un sistema económico. Ellos no conocen eso. Ellos pueden tener incluso otro tipo de problemas más graves. Entonces, eso ocurre ahí. Simplemente hay un proceso en el que van a necesitar que se restituya a la estructura, y eso es lo que está ocurriendo. La Tierra simplemente va a volver a ser parte y a tener su estructura como otros. También es cierto que no es solo por el hecho de cuarentena, porque haya pasado algo grave, sino que sencillamente cuando el planeta está en crecimiento, aún no está preparado para tener una estructura gubernamental y que su miembro sea parte de esa ONU de la galaxia, ¿sí? Se lo quieren llamar utilizando estos términos. Entonces, no es necesariamente porque la Tierra está tremendamente mal, sino que sencillamente es un proceso de crecimiento. Y como ahora mismo todos los gobiernos de nuestro mundo están todos enemistados entre ellos y no les interesa someterse a esa estructura gubernamental de la galaxia, entonces no pueden meterse. Es como un montón de niños mayores que cogieron niños menores en un jardín, cercaron con llave y no puede entrar nadie. Entonces crearon ahí su propia mafia, como cuando Jesús hizo la parábola diciendo, ¿qué hará el padre con la viña? Porque se han metido esos hombres y la han cercado y han sacado a los dueños. Él vendrá y los quitará y pondrá a otros en su lugar, porque son los gobiernos de nuestro mundo que en vez de unificarse para bien y someterse a la estructura gubernamental de la galaxia, han hecho un control y han establecido normas con otras razas que son rebeldes de fuera del planeta para evitar que nosotros podamos estar bajo los lineamientos de ellos. Entonces es similar a un gobernante que tiene una dictadura en un país y no permite que, digamos, miembros de la ONU, hablando como si fuese algo bueno, quieran ir y enviar comida, alimentos, medicina, escuelas y cosas así, no permiten que se pueda hacer nada. Y eso es lo que están haciendo los gobernantes de nuestro mundo. En parte, esa es una de las razones por las cuales la situación de nuestro planeta no ha mejorado en 70, 80 años, porque a estas alturas ya teníamos que haber podido ser ayudados por otros, pero las políticas que se han establecido no lo permiten. Y lo chistoso de esto es que como teóricamente el pueblo vota por esos líderes, es el pueblo el que está aceptando eso. Porque si el pueblo dijese, nosotros no hemos votado por ellos, ellos se han puesto ahí por las malas y nosotros no somos partícipes de eso, entonces de allá podrían decir, vale, vamos a ayudarles porque eso está en contra de sus propias leyes. Pero la gente sigue votando por esos líderes y entrando en su juego. Entonces no pueden ayudarnos porque dicen, ahí, pero tú participaste ahí, nosotros no vamos a violar tu libre albedrío de decidir por quién votas. Y parece una tontería, pero en realidad es lo que está ocurriendo. Ellos no han podido meterse aquí a poder intervenir porque nosotros votamos por estos líderes. Entonces ellos dicen, no, si ustedes votan por esos líderes, nosotros respetamos las decisiones de esos líderes. Y las decisiones de esos líderes es, no vamos a dejar aquí que el hermano mayor venga porque nos quitan el control que tenemos sobre la humanidad. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer. Por eso en parte también militarizan el espacio para evitar que ellos hagan muchas incursiones y llamen la atención de la gente, como hicieron en los años 40, 50, 70. Por eso es importante estos temas y sacar todos esos conceptos. Por eso han ridiculizado tanto esos conceptos y los han ensombrecido todos esos conceptos del reino de los cielos, del anticristo, lo han mistificado tanto, sacándolo del contexto real que tienen dentro del desarrollo de la vida planetaria. Entonces, si nosotros entendiésemos que todo lo que tiene que ver con el concepto del anticristo es una cuestión, sí, donde hay cuestiones místicas, pero las cuestiones místicas es en relación a lo que nosotros pudiésemos llamar las estrategias, los estratagemas, las armas que utilizan para engañar, pero que en realidad la dinámica que usan es la política, es lo social. Entonces, esas son las cosas que nosotros como la mayoría de personas como cristianas no logran conectar, no logran entender. Por eso andan de ilusas en muchas cuestiones de política que yo no estoy tampoco en desacuerdo de que se pueda participar, pero sí se tiene conciencia de qué es lo que se está haciendo y a dónde se está metiendo uno. Porque la gente todavía no relaciona la cuestión que tiene que ver con, sí, satanismo es igual a política.
en este momento en el planeta. Y así ha sido. Pero como los conceptos los tenemos muy mistificados, muy dibujados de otras cosas, cuando tiene que ver, así como los entendemos, pero también se desliga del componente literal, ¿no? Entonces, prosiguiendo, aquí lo que yo decía es que es importante y Perdón, dar hay gracias. una, Ajá, hay sí. una cosita que no quería que me fuera. Antes de la pregunta que hizo Andri, que no sé si respondí la pregunta debidamente. Pues yo creo que sí Hay una está parte clara. que se ha, hay una parte que se ha repetido infinidad de veces de una cita, sea literal o no, donde se supone que Yeshua, Jesús dice, en la casa de mi padre muchas Muchas moradas hay. Bueno, esa es la traducción. Si uno se va a la mentalidad de aquel entonces, estaré diciendo, vale, la palabra que Jesús tuvo que haber utilizado en hebreo era esta, que traducía al español, lo más parecido es palacio, ¿sí? Entonces dice, en la casa de mi padre hay muchos palacios. Cuando él dice, en la casa de mi padre hay muchos palacios, uno puede decir, ¿cómo que en la casa hay muchos palacios? ¿Cómo? O sea, que dentro de una casa caben un montón de palacios. Se supone que un palacio es una casa real, grandota, enorme, gigantesca, magnífico, que tenía la realeza, era lo más grande en aquel entonces. ¿Sí? No dice, en el palacio hay casitas al lado, sino que dice que en la casa hay palacios. Eso no tiene sentido. Que uno no se para a veces a pensar en la irracionalidad de la manera en que interpretamos las cosas. Cuando él está diciendo en la casa, la palabra bait en hebreo, bait, es el recinto, el lugar donde hay una morada, donde hay una existencia, donde hay una ubicación. Entonces, en realidad lo que se está refiriendo es que la ubicación de aquello que no es terrestre, allá donde sea que esté, allá en ese lugar hay un montón de palacios. ¿Y por qué dice palacios? Porque son los habitáculos de los reyes. Él no dice en la casa de mi padre hay un palacio, sino que está diciendo hay palacios. No está diciendo casas. Vamos a entender lo que nos está hablando. Para la cultura de aquel entonces el palacio era el sitio de la realeza. Y está diciendo que hay un montón. Eso está diciendo, queriendo entender que hay una serie de jerarquías realezas. O sea, hay Muchos gobiernos reyes, estructurados donde están rigiendo reyes. Claro, eso es lo que muchos está diciendo. Por eso reyes. él dice, si no fuese así, claro, dice, si no fuese así, yo mismo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Ahora ya tiene sentido. ¿Por qué dice voy a preparar lugar para vosotros? Como si uno dijese, ¿acaso en el cielo no hay espacio suficiente para 2 apóstoles? Que tiene que preparar lugar para ellos. No, preparar lugar para ellos porque también a ellos les fue llamado para tener monarquía. Ellos tienen un llamado para tener un reino también. Por eso cuando dicen, Dios nos estableció un reino y nosotros seremos sacerdotes para con él. Un reino, ¿cómo es un reino? Reyes, Porque ellos, reyes y sacerdotes. sí, porque ellos también vienen a ser, claro, porque ellos también vienen a ser reyes, pero reyes de qué? Si tú me dices, digamos que estamos en cierta nación, ¿cómo va a ser en esa nación regida por un montón de reyes? Vamos a organizarnos. Un rey para la nación, esto no es Persia, ¿sí? Un rey para la nación. Entonces, si hay 12, hace falta 12 naciones, no van a estar rigiendo todos ahí, a menos de que haya una estructura como en Israel, que había una subdivisión. Entonces, aquí tiene más sentido cuando dice el reino de los cielos. Quiere decir que hay un gobierno y está subdividido. Los apóstoles, ¿qué vienen a hacer? Ellos vienen a ser gobernantes dentro de otras subdivisiones de las muchas que hay, ¿sí? Y eso vuelve a ratificar lo mismo, es como el sistema persa, un gran reino, ¿sí? Como el Jerjes, pero tenía debajo vasallos, o sea, los que estaban bajo él subalternos, que también eran reyes de sus provincias. Y esto es algo similar a lo que estamos viendo. El reino de los cielos tiene una estructura, y esa estructura no es solamente si lo vemos a lo horizontal de la materia, tenemos que verlo también a lo vertical, que es de otras dimensiones, porque como una pirámide donde las dimensiones superiores están gobernando las dimensiones inferiores. Es como Abrasax. Abrasax es el dios que domina a las dimensiones de esta galaxia, pero él es el señor que está ahí, incluso superior a Yahweh, a Jehová. Pero eso no lo sabe la mayoría porque, bueno, volvemos a lo mismo punto de cómo hay un sesgo de información y cuando se habla de Dios, uno se remite solamente a Jehová, pero Jehová solamente era uno dentro de toda esa amalgama o jerarquías de esos reinos. Precioso porque aquí es donde nosotros vemos que la teología que hemos hablado muchas veces, que maneja la doctrina teológica que manejan muchas veces los mormones, nos está hablando de esto. Y que sí, literalmente nosotros debemos de entender, vamos a ser dioses
cuando todo esto sea regenerado, cuando sea restituido todo, vamos a ser, unos van a ser dioses, otros van a ser reyes, van a formar parte de las nuevas estructuras en los diferentes planetas o en donde les toque. O sea, sí es real, eso va a ser real. Por eso al que mucho se le dio, más se le exigió, por eso también, si no comer eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, sí, hombre, la vida no va a terminar acá. Lo que viene es grandioso, maravilloso, hermoso, glorioso, inimaginable. Todas esas profecías que hoy están dando los profetas de la actualidad, que muchas veces la gente también en la ignorancia que las dan, pero están hablando lo que realmente será. ¿Verdad? Que gobernarás naciones. ¿A cuántos ustedes pueden escuchar en los púlpitos que le dice Dios me muestra que te mandará a las naciones? Sí, pueda que algunos se convierta en algo a corto plazo, que literalmente vayan a diferentes países pero también es una proyección para que entendamos que vamos a ser reyes y sacerdotes. Y cuando habla de sacerdotes, sí, algunos van a estar dedicados a la enseñanza, a la instrucción espiritual, al conocimiento de más profundidades espirituales en aquellos cánones o en aquellos, cuando ya estemos en esa nueva regeneración planetaria o en ese nuevo estatus, ¿verdad? Como seres de conciencia. Ajá. ¿Iba a decir algo? Es que, sí, hay algo interesante cuando uno toma la palabra rey y sacerdote, y me gustaría hacer una acotación aquí, que justo se Adelante. me pasó antes, menos mal que lo mencionaste. Un rey no puede ser sacerdote, eso no tiene sentido. Un sacerdote no puede ser rey, o sea, fíjate el sacerdote qué trabajo está haciendo. Él está haciendo de intermediario, él no pertenece a ninguna monarquía. El rey, por ejemplo, dirige un gobierno, pero no está centrado en la espiritualidad o de hacer de asceta o cosas así. Entonces aquí hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que esté hablando de rey y de sacerdote al mismo tiempo? Eso evoca es al sacerdocio de Melquisedec. No se está refiriendo Exacto. al sacerdocio que uno conoce, se está refiriendo a un tipo de sacerdocio distinto, donde está dirigiendo un gobierno, pero al mismo tiempo está siendo sacerdote. Esto quiere decir, no, o sea, no quiere decir otra cosa más que es parte de la estructura gubernamental de los cielos, donde los que verdaderamente están dirigiendo arriba tienen un mandato o una dirección de las cosas, pero son intermediarios entre la realidad superior y la realidad que les compete a ellos. Ese es el verdadero concepto rey sacerdote del que se menciona ahí, o lo que uno lo asociaría con los Melquisedec. Imagínate tú que es lindo esta parte de este libro Testamento de Juan, no sé, pero eso es que yo solo lo leí la versión de JJ Benítez, no lo encontré en otro texto, pero habla de que hay un reino de los Melquisedec. Es como que está hablando que hay un planeta de Melquisedec y pues pudiésemos estar entendiendo que hay un lugar, o sea, sea literal, que sea un planeta o varios planetas, pero lo que sí nosotros podemos entender es que hay lugares o hay un lugar, no sé en qué galaxia, en esta galaxia, no lo sé, pero hay un lugar, hay algo específico, determinado para la capacitación del sacerdocio. Hay un lugar de instrucción, así como hoy tenemos acá monasterios. O sea, hay un lugar específico para esto. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, Y no para cerrar, necesariamente, y no necesariamente son planetas como nosotros los entendemos. exactamente, o sea, por eso Llegados dije, a ciertos puede ser cánones, diverso. no necesitan, sí, no necesitan materia física o espacios de materia física como nosotros los entendemos. Pueden ser conexiones en conciencia. El punto es que hay algo específico para la capacitación. O sea, aquí lo que yo quiero regalarle a la gente es una proyección de una ilustración, ¿sí? Para que vean lo precioso de todo lo que nos espera, gente. De verdad que eso nos dé ánimo a levantarnos y sepamos qué cosas más bellas estamos por experimentar. No sé cuánto más irá a tardar, pero estamos a las puertas de cosas bellas. Ok, dice el metalero, es muy, es muy cierto que a los ángeles caídos están encerrados en el segundo cielo. ¿Qué información tienes de eso? Según, según una parte del libro de Enoch, unos están encerrados en el segundo cielo y creo que algunos en un quinto cielo. Pero tomando como referencia la tierra,
Tierra, son planos de realidad dimensionales, no dimensiones, sino planos de realidad. Bueno, se dimensiona hacia arriba, plano paralelo a lo horizontal. En algunos lugares dimensionales pueden estar encerrados. Lógico, puede que posiblemente en una ubicación física. Fíjate qué ilustración más buena la que nos trae Superman. La ilustración que nos trae Superman, ¿te acuerdas cuando destruyen Krypton y los legisladores de Krypton ejecutan, ¿verdad?, la ley y mandan a los rebeldes a que sean encerrados en lo que nosotros mirábamos era como cuadrantes, algún tipo de cárcel donde estaban y estaban navegando, no sé, en el espacio. Pero bueno, quién sabe que así es, quién sabe si están convertidos en rocas en otros planetas, quién sabe, lo que sea. El punto es que hay mucho para especular en esto. Saber, permítame, ahora sí. Adelante. Sí, 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 lo que estabas diciendo. Bueno, dice André García, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Significa que los seres de oscuridad están invadiendo planetas pacíficos? ¿Nuestro planeta en algún momento de la historia fue pacífico y llegaron a invadirlo? Esa es la pregunta de André. Bueno, depende de lo que entendemos por invadir y a qué entendemos por el hecho de que estén eh, afectando a otros planetas. Si bien todas esas cosas ocurren, solo pensemos si en nuestra historia conocida, por ejemplo, los últimos, ¿qué? ¿5.000 años? ¿4.000 años? Han ocurrido tantos eventos, se han levantado imperios, han caído imperios, ha habido todo tipo de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más será en otras partes del sistema solar, en otras partes de la galaxia? Ridículo sería pensar que eso solamente pasa en nuestro mundo, o sea, en nuestro planeta. Entonces sí, lógico, cuando Jesús dice desde los días de Johanan, el que bautiza, a Betabel, el reino de los cielos sufre violencia, y antes no. No, lo que pasa es que la cosa se puso fea desde los días de Juan el Bautista en función de lo que estaba pasando en la tierra también, pienso yo primeramente, por los Por la, acontecimientos en torno a los que estaba girando todo eso, porque había muchas implicaciones, ¿sí? Y lógico, él no está hablando de lo que pueda ocurrir en la galaxia de Andrómeda, estamos hablando de lo que, me refiero, para quien no sabe, la galaxia de Andrómeda es una galaxia que está cerca de la Vía Láctea, mucho más grande. Me estoy refiriendo aquí, en esta zona, ¿sí? Porque a decir reino de los cielos se está refiriendo a la estructura gubernamental. Entonces, por decirlo así, la estructura gubernamental dentro de la cual está la Tierra está en cierto conflicto. Alguien podría decir, tienen problemas políticos entre ellos. No, ahí lo está diciendo, porque hay unos cuantos que ejercen violencia, que están tratando de causar problemas. Lo han causado en ciertos momentos y en esa época en concreto trataron de meter más presión. Es un ejemplo para el que vive en Colombia. Sabrá que hay momentos en los que ha habido más problemas con la guerrilla, otros en los que ha habido menos problemas, o con los paramilitares, pero no lo ves igual todos los meses de todos los años. Hay épocas en las que no se ha visto mucho y hay otras épocas donde ha sido un problema enorme. Entonces depende de muchos factores, de los procesos políticos, el político de turno, acontecimientos X o Y, cómo está la economía. Entonces hay tantas cosas de por medio y en ese momento por eso, mucho antes ocurrió también y en otros lugares ha ocurrido y seguirá ocurriendo durante bastante tiempo. es interesante porque nosotros en la tradición evangélica siempre se ha hablado de, ha tomado las partes como la figura del carácter, ¿verdad? La parte espiritual, o sea, lo que tiene que ver con el carácter del hombre, estos versículos para decir que, bueno, los violentos en el espíritu, llaman algunos, son los que arrebatan las bendiciones del reino de los cielos. Y bueno, o sea, literalmente, pues no se refería a eso Juan el Bautista, pero sí se puede tomar, o sea, si se quiere tomar la alegoría del hecho de una persona no agresiva desde el lado negativo, sino una persona con aquel ímpetu, con aquella gana realmente de desarrollar su espiritualidad, pues obviamente tendría sentido, pero en la literalidad no es lo que decía Juan el No, Bautista como habrían lo utilizado otra significaba. palabra, Claro, habrían pero utilizado otra palabra, no habrían utilizado la digamos, palabra violento. claro, pero digamos La que la violencia bondad no es de lo que se trata. característica, correcto, pero digamos que dentro de
O sea, no importa cómo agarremos la Biblia, si queremos sacarle algo positivo, lo vamos a encontrar siempre. Entonces, al final, pero no era lo que se quería referir, pero cabe dentro de lo que nosotros, si queremos abrazarlo de esa manera para tomar una actitud, ¿verdad? De proactiva, pues estaría bien, solo que habría que pulir un poquito la palabra violenta para quitarle toda la connotación negativa y que seamos conscientes de que muchas veces queremos actuar en nombre de Dios de manera violenta cuando ya no cabe eso. Bueno, porque de aquí se agarraron mucho, ¿no? El reino de los cielos, con violencia arrebataron las cruzadas, con violencia vinieron los católicos, con violencia vinieron. Entonces hay que quitarle esas connotaciones porque son cosas que están incrustadas en nuestro ADN y que tenemos que limpiarlas sin duda alguna. Ahora, ya para ir cerrando, porque me gustaría que mañana, ¿verdad? Mañana hagamos la segunda parte de este programa y nos tiremos a hablar específicamente del segundo aspecto, del reino de los cielos está dentro de vosotros. Me gustaría para el programa de mañana que pudiésemos desglosar de mejor manera todo este particular de cómo es que se rigen esos gobiernos en el reino de los cielos, cómo son esos gobiernos. Ya André nos decía justicia, paz y gozo, vamos a tratar de desmenuzar, visualizar cómo es que se puede ejecutar un gobierno bajo esos principios, cómo es que se ejecutan en esos lugares, cómo se va a ejecutar cuando Jesús venga, ¿verdad? Porque creo que es una buena invitación para verlo. Y luego ya finalizar mañana con la parte que tiene que ver con el enfoque hacia adentro, con cuando ya nos dice el reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Verdad? Que también Jesús lo decía en uno de los evangelios, no solo en el de Tomás Dídimo. Entonces, creo que eso va a ser lindo para explayarnos específicamente en ese particular. Así que vamos sacando las conclusiones de esta noche. Si quieren hacer alguna pregunta más, vamos a concluir con esta primera parte que tiene que ver con lo externo, con esta cuestión de un punto geográfico, con la descripción geográfica, con la descripción de reinos como tales y como lo hemos venido haciendo. Y entender que ese aspecto que Frederick dijo, no es que lo rescato como que dice que lo demás no estuvo bueno, sino que hacer un énfasis, un particular, hacer una mención bastante, pues, importante al hecho de que conectar nuevamente a que eso que nosotros hablamos del reino de Cristo en la tierra tiene una connotación social y política. Sí la tiene. Y que eso es lo que se trata del regreso de lo que podemos interpretar como el regreso de Cristo y el gobierno milenario. Es un gobierno social y político, económico, si se quiere llamar de alguna manera. Tiene que ver con todo eso. Por eso es necesario ese concepto tenerlo bien claro aquí, bueno, aquí, pero filtrado por acá, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Me gustaría que hagas un énfasis en este particular, Frederick, que hagas una conciencia en la audiencia sobre este aspecto de que eso que dices es importante y que se va a cumplir y que ya lo empezamos a hacer como sociedad. Ya está empezando a cumplirse la profecía de Apocalipsis, donde se muestra en uno de sus capítulos aquella congregación de personas clamando, las almas de los hombres clamando. Ya está empezando. No es que nunca sucedió en el planeta, sí ha pasado. Pero de la manera como ahora va a irse cada vez más, haciéndose como un solo coro, la humanidad, cada vez más con todo lo que está pasando en el planeta, no va a ser algo particular de colombianos, no va a ser un ruego particular de hondureños, no va a ser un ruego particular de nicaragüenses, va a ser de estadounidenses, de canadienses, de italianos, de españoles, de argentinos, de chilenos, de noruegos, de somalíes, de donde sea, cada vez más con todo lo que el planeta va a seguir sufriendo, va a haber un ruego general, que es lo que nosotros podemos llamar que se cumplirá o se manifestará lo que conocemos como el reino de Dios o el reino o el regreso de Jesús. Pero sin olvidar lo que mañana vamos a conectar, cómo eso está interrelacionado con el interior, porque no es eso que el Señor va a recibir, no es un clamor de personas que están enfocadas en lo material y que, ay, o que estamos en un estado de inmadurez, son personas que han llegado a un estado de conciencia que ahora sí están entendiendo
que es lo primordial, y ese ruego viene con conciencia, y ese ruego con conciencia es lo que va a manifestar la nueva era o el regreso de Cristo. Frederick. Sí, básicamente el concepto de decir el reino de los cielos está en nosotros y está fuera de nosotros, a grosso modo es lo mismo que decir que es un estado de conciencia, que es el estado de conciencia elevado que sigue elevándose, o lo que algunos llaman el despertar de la comprensión de la unicidad, o sea, de que estamos en un sueño, pero que en realidad todos somos uno. Ese es un proceso. A medida que se llega a ese proceso de entendimiento y de aplicación de esa comprensión, de ese entendimiento, eso es lo que va a crear realmente ese estado de realidad. Ahí se va a romper el velo. Dice Karl Barat, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos 2.8. ¿En serio? Pregunta, ¿que vamos a gobernar planeta, galaxias y universos? Vamos de gloria en gloria. Eso te puedo primero te respondo de esta manera, vamos de gloria en gloria. Y luego ya Frederick, ¿cómo te lo responde? Se lo dejo a él. El asunto de gobernar, en realidad, es que la propia palabra es un poco deprimente, porque una persona con conciencia no necesita que le gobierne. Nosotros mismos utilizamos esa palabra, decimos nuestro gobierno, nuestros gobernantes. ¿Por qué necesito que me gobiernen? ¿Acaso no tengo racionalidad por mí mismo para pensar por mí mismo? Necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer. No veo un hueco yo y lo tapo, no veo que alguien necesita algo y le ayudo, no veo que hay un problema y lo soluciono. Tiene que haber otros que me solucionen las cosas. Y no es por llevar a la contraria a Carl, solamente para Ordenar mejor a la conciencia, a la dar, mente. sí, Ayudar a definir la la cosa de mente. mejor manera. ¿Ok? Correcto. Puede que Esbozar. utilicemos la palabra gobierno, ok, pero que la entendamos que no se trata de que haya otros encima de nosotros dándonos órdenes. Es simplemente un ordenamiento donde Administración. uno se va a encargar, exacto, administrativo. No significa que el que se encarga de la fotocopiadora es inferior o tiene que obedecer órdenes de la secretaria, o que la secretaria es inferior o tiene que obedecer órdenes del tesorero. Aquí no se trata de que uno esté encima del otro. Esto es como el ejército de Israel. Tú hablas con el general de tú a tú. Aquí no es mi general y agacho la cabeza y pido permiso para entrar. No, no, no. Tú le hablas, tú tuteas al general y le hablas de tú a tú. Y yo conozco tu familia, tú me conoces a mí, tú no eres mejor que yo, tú sangras como yo sangro. Entonces, te cansas, tienes hambre, tienes sexo, tienes cualquier cosa como yo. O sea, aquí no hay nadie mejor que el otro. Simplemente en cuestión de funciones, uno tiene que ser el dedo, otro tiene que ser el codo, otro tiene que ser el hombro, porque si no, ¿quién hace de hombro, quién hace de codo? Entonces, eso es una cuestión administrativa y de funciones. En cuanto a eso, sí, habrá un gobierno, pero un gobierno administrativo, no un gobierno dictatorial o arbitrario, donde yo digo lo que me da la gana y me escuchan. No, simplemente tú haces tu función y el otro hace su función. Eso es lo que se llama cuerpo, ¿sí? Cuerpo de Cristo, cuerpo en conciencia. Cristo significa conciencia. Entonces, cuerpo en conciencia, todos van a ser parte y van a dirigir, pero no es que tú vas a decir, ahora yo soy el tirano en el planeta XYZ. Y yo digo y mando y hago lo que me dé la gana. O yo soy un nuevo gobernante. No funciona de esa manera. Ellos no necesitan dictadores. Ellos lo que necesitan es una administración sabia, como dice Pablo en Efesios, porque la multiforme sabiduría de Dios será ahora dada a conocer por parte de los miembros de esa congregación de conciencia para ser llevada a esos lugares. Por eso también Jesús lo dijo bastante claro. El más pequeño, el que sirva a los demás, será el más grande en el reino de los cielos. Porque las personas que van a estar en esos puestos de gobierno, por llamarlo de alguna manera, son personas sumamente serviciales, sumamente sin características egocéntricas, personas amantes del servicio y con corazones al servicio. Y por ese tipo de, o sea, Claro. eso es lo que nosotros debemos, perfilar cuando el versículo está hablando de Sí, esto. Ujú, observemos a los ángeles. Ellos exactamente. administran las cosas.
pero ellos podrían bajar aquí y gobernar. Pero justamente su estado de conciencia lo que hace es que ellos no vienen a gobernar a nadie. Eso sería privar a los seres de su propio libre albedrío. Ellos administran y en eso se deja claro que están en un estado de conciencia mayor que el nuestro ahora mismo, en que ellos administran y ellos no vienen a gobernar. Eso no es una manera de ¿Cómo, permitirle a otros crecer o evolucionar. cómo me gustaría que este programa llegase a más personas? Así que les pido de corazón que lo compartan, que lleguen a más, que sean luz. Este programa a muchos corazones que les pueda dar aliento de vida, propósito, razón de existencia, saber que lo que estamos viviendo ahora simple y sencillamente es una preparación para todo lo que viene, las situaciones adversas que hoy estamos viviendo, las cosas que todavía no logramos ver, pero que nosotros decimos, bueno, yo hago y nada resulta. Pues como dijo Jesús, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segarán. O sea, y que no es que yo no estoy tampoco tratando de hacer una invitación materialista y diciéndole a la gente, hey, sigue trabajando, un día vas a mandar a los demás. No, lo que estoy diciendo es que todo esto tendrá un fruto tal que te están preparando para un gobierno, te están preparando para administrar cosas mucho mayores, te están llamando, te están preparando para administrar, no sé, conglomerados de personas, de sociedades. O sea, para eso nos están capacitando ahora para impartir todo el conocimiento espiritual que nos va a ser delegado y entregado para otras civilizaciones menos avanzadas espiritualmente. O sea, que entendamos que por eso es lindo darle esta connotación a este concepto de reino de Dios y a las cosas que vienen, y qué lindo toda la información que está fluyendo y que muchos quieren rechazar, pero cómo viene a aportar y a construir una idea más sólida y mejor definida de todo lo que estamos a las puertas. Esto debería de invitarnos, por ejemplo, para mí, pensar en estas cosas me ayuda a calmarme, me ayuda a que cada día que me levante tenga más sentido lo que estoy haciendo y ver que estoy en un proceso de preparación, estoy en un proceso de formación y que, claro, deseo cosas materiales, sin duda alguna, tengo sueños y un montón de cosas, pero, pero cuando mi mente se enfoca en decir, estoy trabajando primero lo interno, y bueno, si se llega a dar en este momento, genial. Pero si no sé que todo esto es un preparativo para cosas más grandes de las que vienen. Entonces, que sea para aliento de vida. O sea, de verdad, de corazón, yo quisiera que lo que mi corazón siente y se ilumina con esta información pudiese ser también así para ustedes. Así que gracias, Frederick, por acompañarnos. No hay más mensajes. Si entra alguno más, pues podría hacerlo ahora y lo discutimos. Si no, pues estamos por despedirnos. Comparte el programa de hoy. Mañana venimos con la segunda parte del tema que es el reino de Dios y hablar con la particularidad, una mejor definición de cómo es que se rigen esos reinos actualmente que forman parte que están viviendo literalmente el gobierno de Dios de justicia, paz y gozo, planetas, civilizaciones en otros lugares que están viviendo, incluso aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay reinos intraterrenos que viven el modelo del reino de Dios, según alguna información que podemos ver, como la del piloto Bird, ¿no, Fredericks? Porque si nosotros vemos la información del piloto Bird, podemos decir que aquí en la tierra ya se está viviendo modelos del reino de Dios, la tierra intraterrena, sí. Es un bonito hablar un tema un día de la tierra intraterrena. Dentro de la tierra hay reinos, sí, dentro de la tierra. Bueno, lo dice la Biblia también, pero hay una información que dio un señor donde habló con un ser tipo rey, ¿no? Dentro de la tierra que tenía un gobierno o bueno, sí, un reino dentro de la tierra. Entonces ya en el planeta ya existen modelos de ese tipo. Ok, no hay más. Nos despedimos. Tus palabras de cierre, Frederick Goodman. Bueno, hasta la próxima. A mí solo me resta nada más agradecerle infinitamente a Frederick y al Espíritu Santo, porque este no era el tema de hoy. Lo disfruté muchísimo. Salió. O sea, ayer yo lo medité y dije, sería lindo un día hablar de esto. Y al no estar don Félix dije, aquí está, hablemoslo ahora. Frederick no dijo, espérame, tengo que prepararme. Fluyó del corazón. Yo tampoco, yo sí le dije al Espíritu Santo, ayúdame para estructurar cómo vamos a guiarlo. Al principio por eso le dije a Frederick que le quise tirar la pelota para ver si de él salía cómo llevarlo. Pero cuando él me la dio, luego dijo, que Espíritu Santo, voy contigo.
Y me gustó mucho. Quedé contento de la manera como lo fuimos estructurando. Como siempre, los aportes de cada uno de ustedes, geniales, porque ayudan también a esbozar y suban a lo que el Espíritu Santo quiere ir guiándonos. Así que dice André García, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, lo que les decía. Entonces en el cielo los gobernantes sirven en humildad. Claro, si es que, Andri, a ver, te pregunto, supuestamente, ¿cómo se llaman las personas que trabajan en el gobierno, en nuestros gobiernos? El título que tienen, Funcionario. servidores públicos. Mm. Servidores públicos. ¿Y de dónde les pagan, Andri? De nuestros impuestos. Ellos usan esos títulos. Yo voy a llegar a servir, yo voy a llegar a hacer esto y mi administración va a servirle al pueblo. No es cierto. Pero el título que tienen, como todo en este planeta, está adulterado y prostituido. Y entonces toman los nombres correctos y sanos o santos y los tergiversan. Decir que Valladares deben vivir conforme a ese reino. Mañana, sin duda, ahí así que la respuesta es que sí, claro. Y mañana vamos a explorar más cómo es ese conforme a ese reino, cómo es desde el punto de vista de lo externo y cómo es desde lo interno. Así que mañana cerramos, hoy queda solo un cachito para seguir hablando más de la parte externa, pero quiero dejarlo para el día de mañana porque eso va a conectar perfectamente con lo interno. Bueno, nos vamos, así que bendiciones, esto fue Verdades Ocultas, mañana seguimos con la segunda parte, Bendiciones. solo quiero nada más aprovechar para dar pésame a nuestra hermana, gran colaboradora de todos estos proyectos y bueno, que ayer partió al descanso, su abuela preciosa ya está en el descanso, preparándose para cosas grandes que vienen. Esa abuelita ya está alistándose baterías para todo lo que vamos a regresar a hacer en este planeta. Ok, dice Lisette Posadas Hernández. Ah, qué lindo esto. Me he llenado de esperanza, hermoso, muy agradecida. Cada vez me ayudan a abrir mis ojos espirituales. Dios les guarde. Ese es el deseo. Eso que dice ahí. Me he llenado de esperanza, hermoso. De eso se trata. Pero hay muchos que quieren despreciar esto porque no le hayan sentido. Lo ven así. No logran conectarlo con lo precioso que trae. Qué lástima, pero qué bueno por los cuales pueden recibir esta información y que les sirve de aliento de vida. Bendiciones entonces, hoy sí, voy a colocar la despedida. Gracias por haber estado con nosotros. Aquí tengo un comentario más. La Federación de los Planetas Unidos es parte del Reino de los Cielos, pues pudiésemos decir, Andri, que es la rectora de esto, ¿no? Es la ONU que decía Frederick. ¿Ok, Andri? Es la ONU, por llamarlo de alguna manera. Ok, La ONU bendiciones. celestial. Chao. Correcto, la organización celestial. Chao.